Espíritu Santo, te doy la honra y la gloria. Señor Todopoderoso, gracias Señor en este día. La honra y la gloria para ti, Señor. Que esto sea de bendición para todos. Y hoy vamos a hablar de ser consistente. Y Hebreos 13, 7 al 8 dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Ahí se para la palabra fe. Uno tiene que ser consistente. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Aunque los líderes humanos tienen mucho que ofrecer, debemos fijar la mirada en Cristo, nuestro máximo líder. A diferencia de los líderes humanos, Él nunca cambiará. Cristo ha sido y siempre será el mismo. En un mundo cambiante podemos confiar en nuestro Señor, que Jesús nunca cambia. Siempre, no importa la circunstancia en que nosotros estemos, Él está con nosotros. La fe en Cristo nos ayuda a ser consistentes. Versículo de Juan 8, versos 31 al 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Versículo 32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué queremos decir aquí? Tú conoces la verdad cuando Dios te da esa revelación y la verdad te hace libre. Es la fuente de la verdad, la medida de la perfección en Dios. Jesús nos libera de la esclavitud al pecado, del autoengaño y el engaño del enemigo. Nos muestra eternamente el camino de la vida eterna con Dios. Jesús no nos da libertad para que hagamos lo que queramos, sino para que sigamos a Dios. A medida de que servimos a Dios, la verdad perfecta de Jesús nos libera para que lleguemos a quienes somos en Dios, que seamos, que Dios quiere que nosotros seamos. Hay una revelación que Dios tiene para nosotros, y esta verdad es que nosotros debemos ser consistentes, en la cual una persona a veces es inconsistente, y eso estamos hablando en la fe, en la circunstancia, cuando somos probados. Eso es lo que estamos hablando. Y aquí vamos a ver Colosenses 1, versículos 14 al 23. ¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. Versículo 15. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. En otras palabras, que todo ha sido creado por Jesús. Y él tiene control sobre todo. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de él forman todo coherente. Versículo 18. Él es la cabeza de cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de resurrección, para ser en todo el primero. Versículo 19. Porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Versículo 20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. La paz mediante la sangre determinó en la cruz, porque Dios murió. Esto nos explica, es como Jesús murió en la cruz por nosotros. Versículo 21. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran enemigos. Versículo 22.
Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. En otras palabras, Jesucristo murió por nosotros para salvarnos de los pecados. Él fue consistente desde que Él nació hasta que Él subió al cielo. Versículo 23. Con tal de que se mantengan firmes en la fe. Y la palabra fe se muestra mucho en la Biblia. Bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que Él ofrece en el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron, que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. En otras palabras, en la iglesia colosense había varias ideas erróneas que se consideraban acerca de Cristo, que Pablo refutó completamente. En otras palabras, Pablo rechazó y le enseñó a la iglesia de Coloso la verdad en Cristo. Y estas ideas que los colosenses tenían eran: los falsos maestros consideraban que la materia como mala por eso, y argumentaban que Dios no había venido a la tierra como ser humano verdadero corporal. Número 2, creían que Dios no había creado el mundo porque Él no hubiera creado algo malo. Pablo declaró que Jesucristo es Dios y nuestro creador del cielo y de la tierra. Número 3, decían que Cristo no era hijo único de Dios, sino uno de los intermediarios entre Dios y la humanidad. Y 4, rehusaban a Cristo como fuente de salvación al insistir de que la gente podía encontrar a Dios por medio del conocimiento secreto y especial. Y esa no es la verdad. En contraste, Pablo explicó a la iglesia de los colosenses, clamó constantemente que el camino a la salvación es solo por medio de Cristo. Por medio de Cristo tenemos la salvación eterna, tenemos la vida eterna. Cuando anunciamos la buena noticia, al igual que Pablo, debemos mantener nuestro énfasis en Cristo. Y aquí podemos ver Salmo 6:11. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y dicha eterna a tu derecha. Aquí Dios nos enseña a ser consistente al darnos los planes que Él tiene para nosotros y nos da revelación en lo que tenemos que hacer como cristianos. Aquí hay otro Salmo 25:10. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. En otras palabras, nosotros hacemos un pacto con el Señor, hacemos un pacto con Cristo. Dios es siempre constante con nosotros, no importa en las circunstancias que nos encontramos. Dios es constantemente justo. Está siempre con nosotros, nunca nos deja solos. Nunca nos falla, Él es consistente con nosotros. Y a veces nosotros, los seres humanos, como cristianos, somos inconsistentes. Tenemos que ser consistentes en nuestra fe. Él siempre es constante con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Su amor por nosotros nos ayuda a ser constantes como cristianos en nuestra fe, porque nosotros caminamos por fe, no por vista. Y aquí podemos ver Miqueas 6:8. Ya se ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti se espera, el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ama y camina amar y caminar son verbos de acción. El amor en el espíritu crea amabilidad. Debemos considerar los obstáculos que los cristianos enfrentamos. Un ejemplo son persecuciones, enfermedades, el hambre. Y ellos escogieron ser amables. Estoy hablando de los apóstoles en la Biblia, de Pedro, de Pablo, Jesús. Ellos no tenían un lugar fijo. Ellos caminaron por fe.
y dieron la palabra, todos ellos fueron perseguidos y fueron constantes en el camino de Dios. Segunda de Corintios 4, 7 al 9. Y la constancia comienza en el lugar, en nuestra mente y corazón. Esto significa, si queremos ser constantes, debemos perseverar en nuestra forma de pensar. Pensar de forma que tengamos buenos pensamientos, pensamientos de fe, de ánimo, de esperanza, de bienestar. No es suficiente pensar un día o pensar bien solamente por momento, porque eso no es ser constante. Es necesario que seamos constantes en nuestros buenos pensamientos, en nuestra fe, en nuestras acciones. Tenemos que perseverar en la fe, pues el que persevera hasta el fin está salvo y logra de Dios sus preciosas bendiciones. ¿En qué debemos ser constantes como personas espirituales? Aquí podemos ver dos áreas, en la oración y los buenos pensamientos. Ser constante en la oración nos mantiene conectados con nuestro Padre, que es Dios. Perseveran en la oración, aconsejó Pablo a los romanos en Romanos 12:12. Ahora bien, ¿cómo ser constante en la oración al Padre? Y dice en Santiago 1, 6 al 8, aconseja sobre la oración, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y tú sabes que las ondas se mueven, no son constantes. No dudando nada. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haya que concebirá cosa alguna del Señor. Es un hombre de doble ánimo, inconstante en su caminar, en sus caminos. Estos tiempos demandan fe, perseverancia, ser constante en la oración y en el pensamiento. Y estamos hablando de los buenos pensamientos. Estos son los que fortalecen la fe en Yahweh, que es Dios, basado en el conocimiento exacto, discernimiento, amor, valoración hacia nosotros mismos y hacia otros. No se trata de ser crédulos, sino de cuidar nuestra mente, renovarla todo el tiempo, dejar que fluya el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y aquí vemos Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo el don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la Biblia el bien se describe a menudo como la luz y la maldad se describe como la oscuridad. Yahweh no cambia, eso es Dios con nosotros, no varía. Confiamos en Él porque Él no es temperamental y su carácter no depende de sí, porque Él se levantó en las buenas y en las malas. En otras palabras, no es caprichoso con lo que Él nos pide. Seguro no confiaríamos en Él, pero alguien así no merece confianza. Pero nuestro Dios es constante. Él está con nosotros ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso lo ves en Hebreos 13, 7 al 8. ¿Qué nos habría pasado si Jesús hubiera sido inconstante? Imagina que un día dice el Padre que no quiere ver salvar al mundo, pero luego dice que sí, aunque después se arrepiente y decide que no. Piensa qué terrible hubiera sido si un día se aburre y cambia de opinión. Es un dicho, es solamente un ejemplo, le dice al Padre que en vez de sacrificarse tan dolorosamente, le sugiere empezar todo de nuevo y hacer otra creación, ya que le toma solo 7 días creativos crear el mundo. Es como Dios creó la tierra, creó al ser humano, tomó 7 días. Esa constancia y perseverancia nos hacen creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
El amor del Padre fue tanto que nos envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, por la humanidad en la cruz. Necesitamos recordar y tener siempre presentes que el amor y la luz eterna del Padre nos guía por medio de Él, por medio de su Hijo que es Jesús. Imitemos ese carácter constante y fiel de ambos. Seamos personas dignas de confianza, perseverantes, que tenemos la voluntad y determinación suficiente hasta lograr lo que nos propongamos. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Llevar la palabra a diferentes lugares, ser constante en nuestra fe, en quienes somos en Jesús. Señor Espíritu Santo, gracias Dios mío, Señor. Te doy la honra, me humillo a ti completamente, Padre. Ángeles del cielo, mi Dios todopoderoso, te doy la gracia y la honra a ti y que esta enseñanza sea de beneficios para todos. Amén.